Saludos mis estimados. Hoy vamos a hablar si los primeros libros de la Biblia son mito o una realidad. Estos días estaba consumiendo un poco de redes sociales y vi a un supuesto teólogo hablar acerca de que está comprobado, según él, que los primeros libros de Génesis, del libro de la Biblia, eran un mito. Bueno, me pareció un poco extraño que alguien que dice creer en Dios ponga pues una consideración tan contundente como esa. Así que en este video vamos a explicar un poco desde mi perspectiva, y creo que la perspectiva correcta, que los primeros libros de la Biblia no son un mito, son reales. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es mito, qué significa la palabra mito. Y para eso, pues, hay que aclarar que no hay que confundirlo con un cuento. La palabra mito, el término mito, se refiere a un hecho incomparable, que es por lo regular incomprensible para nuestra mente, y que en el cual aparecen personajes sobrenaturales que trata de dar una explicación sobre un suceso que puede ser cierto o no. Esa es, pues, la definición, palabras más, palabras menos, de lo que es un mito. Ahora pues entonces nos surge la pregunta, ¿el libro de Génesis, sus primeros capítulos, es un mito o son hechos realmente ciertos? Así que vamos a demostrar si es lo uno o es lo otro. Bien, entonces la primera cosa que tenemos que definir acerca de la Biblia, porque vamos a hablar de una narración bíblica, es que la Biblia es el libro más exacto en sus datos históricos y más verificable. No existe libro más escrutado en la historia de la humanidad que la Biblia. Y aún así no hay ninguna contradicción en los hechos históricos narrados en las Sagradas Escrituras. Así que es la primera consideración que vamos a tener para demostrar si los hechos narrados en el libro de Génesis son mitos o son realidad. La segunda cosa que hay que decir es que no se ha encontrado ninguna contradicción legítima que demuestre que la información recolectada y transmitida en los primeros libros de la Biblia no sea cierta, es decir, que carezca de verdad. No existe ninguna contradicción en eso. Es la segunda cosa que hay que afirmar. La tercera cosa, que no es menos importante, con la que podemos asegurar que son ciertos los hechos narrados en los primeros libros de la Biblia, o en los primeros capítulos del primer libro de la Biblia, para ser más exactos, es que Cristo mismo hizo referencia a esos escritos. Cristo en una ocasión dijo, no habéis leído a Moisés. Y Moisés es el escritor de los primeros versículos y capítulos del libro de Génesis. La segunda cosa es también las menciones hechas por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro y por el escritor de los Hebreos, por ejemplo, hablando de la confirmación de incluso hechos históricos como el diluvio, la creación y la caída del hombre. Son mencionados por escritores del Nuevo Testamento, neotestamentarios, que demuestran la correlación histórica de esos hechos y la demostración de que fueron realmente ciertos. Así que para catalogar de mito los hechos narrados en el libro de Génesis, hay que desmontar primero la no existencia de Jesucristo. Primera cosa. Habría que también, si no existiese algún documento histórico, si no existiese la manera de demostrarlo, el solo hecho de la aparición de Jesucristo, su predicación, su muerte y posterior resurrección, demuestra la veracidad contundente de que lo narrado por el libro de Génesis no son mitos, sino realidades. Así que la creación y lo narrado por el libro de Génesis trasciende mucho más allá de un dogma predicado por algunos locos, ¿no? Mucha documentación histórica por otras civilizaciones demuestran, por ejemplo, la existencia del diluvio universal que narra el libro de Génesis.
Ahora bien, el solo hecho de lo que hablábamos de Cristo y la transformación posterior de las vidas de los que han creído en Jesús es una demostración más fehaciente de que el libro de Génesis narra hechos contundentes y no hechos mitológicos.